Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre les doy la mejor y cordial bienvenida. Estamos originando en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Y para todos y cada uno de ustedes, mis amados hermanos, en las diferentes naciones, norte, sur, este, oeste, en los diferentes horarios, en los diferentes tiempos en los que tengas la posibilidad de accesar y ver este video, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por compartir, gracias por colocarnos allí el me gusta, gracias por sus mensajes, sus saludos, sus oraciones. Muchísimas gracias. Toda Rafa. Muy bien. Tema apasionante para esta semana. La verdad es que cuando estaba revisando mi cuaderno de notas y recuerden, escribo atentamente algunas de las preguntas que ustedes me están enviando con temas para tratar. Hay un sinnúmero de temas que todos ustedes quisieran que abordemos y pues permítanos el tiempo para hacerlo. Esta pregunta de la semana, básicamente una pregunta tan sencilla pero con un contenido histórico maravilloso. ¿Qué son los libros canónicos? ¿Qué es un canon? Y sobre el tema hemos indagado, hemos investigado. La verdad he tenido una semana maravillosa estudiando, revisando textos, revisando algunos libros. Gracias por su inquietud, porque su inquietud es, por supuesto, también mi inquietud. Y así como yo puedo estar presentando la enseñanza hoy, créanme que quien más está aprendiendo en todo este tema soy yo. Y les repito, por favor, no se quede solamente con lo que pueda usted escuchar en este transcurso de Torá al instante. Tenemos un lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Pero necesitamos que por favor haga usted la disciplina. Miren, escuché una frase tan extraordinaria esta mañana en mi enseñanza con mi hermano Olmore Rico, el pastor Walter, en su enseñanza de mitad de semana. Dijo el pastor Walter esta palabra, esta frase: Pablo, el apóstol Pablo, Shaul, no vino a enseñar doctrina. Él no vino a crear su doctrina. Él enseñaba Torá. Téngalo muy presente. Él enseñaba Torá. Y Torá en cuanto a los misbot, los mandamientos, las ordenanzas, Torá. Pero lo que sí hizo el apóstol Pablo fue disciplinar, formar, fundamentar al pueblo. Repítalo conmigo. Pablo no vino a enseñar, a crear su doctrina. Vino a enseñar la doctrina de la Torá. Y enseñándola en manera que el pueblo entrara en un nivel de disciplina. Y en esa disciplina, repito, pues todos nosotros tenemos que esforzarnos por estudiar. Tenemos una tarea. Tenemos una tarea. Voy a dar las respuestas a la tarea para que usted por favor corrobore con lo que me envió o con lo que usted, sin que tal vez lo haya podido enviar, haya desarrollado la tarea. La primera parte que vimos ayer, en el cierre del programa, nos quedó una inquietud. Todo el libro de la Biblia es considerado el canon, los 66 libros. Hemos ido hablando, aunque ha sido muy breve el proceso histórico, de cómo se originaron los canon, en qué momentos se registraron los libros, cómo se estableció el Tanakh, la Biblia judía, cómo se estableció el antiguo pacto o el Antiguo Testamento para la iglesia cristiana evangélica, desde qué momento se establece el Brit Hadasha, el nuevo pacto, el pacto renovado, cómo se incorporaron esos libros,
libros del Nuevo Pacto. Recordemos que también en el Nuevo Pacto hubo libros llamados deuterocanónicos. Recuerden que los libros deuterocanónicos, estamos hablando de libros después de segundos, y entre ellos mencionamos Hebreos, mencionamos Apocalipsis, entre otros. Muy bien. ¿En qué momento se definió y se estableció bajo qué canon se desarrolló y se establecieron estos libros? Ya esto lo hemos ido avanzando en la semana. Probablemente para mañana, en el programa de mañana, hagamos ya un resumen muy detallado de cada uno de estos temas que estoy tratando. Pero particularmente revisé, tengo en mis manos en este momento lo que fue mi primera Biblia. 25 años. 25 años. La manera como esta Biblia llegó a mis manos es una historia muy interesante. Y se las voy a comentar en un minuto, de hecho. Esta Biblia lleva conmigo 25 años. Si usted observa, ya está por supuesto un poquito añeja. Pero absolutamente toda ella subrayada, marcada, establecida, nombres, puntos, anotaciones, excelente. Y por supuesto la atesoro, es mi mayor tesoro el poder conservar este texto. ¿Por qué la quise traer y por qué lo menciono a colación? Hubo una persona de una religión, no voy a mencionar el detalle, recuerdo que era un joven de nacionalidad argentina, estábamos en ese tiempo en Colombia, en Bogotá. Yo estaba atravesando un cierto momento muy difícil y este joven vino a la puerta de mi casa y me presentó una palabra. Puedo hablar con usted respecto de la Biblia, solo que cuando él me presentó la Biblia, no me presentó la Biblia, vamos a pensar que lo estábamos considerando ayer, no me presentó lo que teníamos al momento, que era la Biblia católica, siendo católico, no me presentó la Biblia católica, no me presentó lo que podríamos hoy llamar la Biblia protestante o la Biblia evangélica, me presentó otro libro, un libro. Y hoy hablaremos un poco de los libros. Me presentó un libro, a lo cual yo le pregunté que por qué él me enseñaba con ese libro si no era la Biblia, que pues aunque yo no la leía, nosotros en la condición de católicos teníamos una Biblia. Él me dio infinidad de explicaciones, etc. Lo interesante es que con el paso de los días, este joven y yo hicimos en aquel tiempo una amistad, amigos, nos hemos hecho amigos de compartir, de hablar, de etc. En alguna ocasión abrí mi corazón con este joven por una situación que estaba pasando en mi vida en aquel tiempo, muy joven además. Y recuerdo que a los pocos días este joven regresó y me trajo esta Biblia nueva en su paquetico, realmente nuevecita. Y les puedo decir que la persona que me entregó esta Biblia, la Reina Valera, 1800, versión 1909, interesantísimo, no era un hombre ni católico, ni tampoco era un hombre evangélico. Pero el Eterno tocó el corazón de ese hombre en su religión para que él me trajera esta Biblia, una Biblia evangélica. Tenía la Biblia católica, por lo menos en casa, porque pues nunca la leía, pero por primera vez vino a mi mano una Biblia evangélica. Y desde el primer momento que la recibí, empecé a tomar atenta nota en ella de cada uno de los detalles que estudiaba y que me iba preparando en el instituto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué traje mi Biblia? Porque tengo en este texto, en esta maravillosa Biblia, 25 años, tengo tantas anotaciones y recordé que cuando hablamos en estos días que en el Bereshit de Bereshit, Génesis 1:1, en el principio creó Adonai los cielos y la tierra. Y vimos en Colosenses y vimos en Juan que por Él, en Él y para Él, que Él es el Verbo, Él era el Verbo, y todo lo visible y todo lo invisible, todo fue creado por Él, para Él, en Él, etc. Entonces recordé inmediatamente que en cada uno de los libros de la Biblia, de los 66 libros del canon bíblico, ya hablamos que canon significan los libros inspirados por Dios, es la voz de Adonai. Pero que realmente hay dos autores, un autor amanuense quien escribe
Vimos que en el antiguo pacto, en el Tanakh, los profetas, en el nuevo pacto o en el Brit Hadasha, en el pacto renovado, los apóstoles. Sin embargo, mencionamos que tanto Marcos como Lucas, que no eran apóstoles, fueron avalados ya sea por Pablo o por Pedro. Lucas por Pablo y Marcos por Pedro. Interesantísimo. Pero que en cada uno de los libros, de estos 66 libros canónicos, encontramos a Yeshua en una función. Y se los voy a mencionar, probablemente no lo pueda hacer con los 66 libros, pero lo haré con algunos. En el primer libro, en Bereshit, Yeshua es la simiente de la mujer. En el libro de Shemot, libro de Éxodo, el libro número 2 de la Torá, encontramos que Yeshua es el Cordero de la Pascua. Maravilloso. Tome nota, por favor, porque esto me costó años hacer estas anotaciones que usted está recibiendo en un momento. En el libro de Levítico, vamos al tercer libro de Levítico, en el Yeshua es nuestro sacrificio de expiación. Bamidbar, Vayikrat, vamos a ir al libro de Números. En el libro de Números, estoy en los primeros 5 libros, estoy mencionando quién y cómo está representado Yeshua en cada uno de estos libros de la Torá. Recuerden que en la Torá tenemos 3 cánones. El primer canon, que es el que corresponde a la Torá, luego los Nevi'im, los profetas, luego los Ketubim, los libros sapienciales, los libros poéticos, los libros de sabiduría. Entonces, en esos canon se abrieron y se cerraron y son los libros que quedaron establecidos. Con la Torá no hubo tanto problema en cuanto al canon, porque se establece que Moshe lo escribe y se asume de manera mucho más práctica, más directa, que son los libros incorporados por Moshe como autor, y ya hablamos sobre el tema de la autoría, pero lo más importante es que la Torá está establecida y con la Torá no hubo tanto problema con respecto a la canonización, como sí lo hubo posteriormente con los demás libros. En el libro de Números, Yeshua es la peña golpeada. Vamos al libro de Devarim, y en el libro de Devarim nos encontramos que Yeshua es el profeta que ha de venir. ¿Qué tal en el libro de Josué? Ustedes me dirán, ay pastor, por favor léalos todos. Bueno, no sé si el tiempo me lo dé para hacerlo con todos. Vamos a ir al libro de Josué. En el libro de Josué, Yeshua es el capitán de los ejércitos de Adonai. Maravilloso, maravilloso. Vamos a seguir buscando algunos otros un poco más adelante para que avancemos con él. En el libro de Reyes, por ejemplo, Adonai, Yeshua, es la descendencia real. Avancemos a otro texto un poco más adelante. Por ejemplo, en el libro de Nehemías, que es un libro maravilloso. Yeshua es el restaurador de Israel. Amén. Vamos a ir al libro de Job. En el libro de Job, Yeshua es mi redentor, el que vive y se levanta del polvo. Amén. Vamos a avanzar. A ver, en el libro de los Salmos, Teilín, libro de los Salmos. ¿Quién es Yeshua en el libro de los Salmos? Yeshua en el libro de los Salmos es el Rey de Gloria. Vamos a ir al último libro en la versión Valera, en la versión Reina. Recuerden que el último libro en la versión Valera o en la versión Reina es Malaquías, mientras que en la Tanakh es Esdras y Nehemías, que son un solo libro, de hecho. Muy bien, en Jeremías, veamos, ¿quién es Yeshua en el libro de Jeremías? Jeremiah, ese profeta llorón maravilloso, dice que Yeshua en el libro de Jeremías es el profeta de la nueva alianza. ¡Wow! Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Vamos a hacer el libro de Malaquías en el cierre del pacto antiguo. Yeshua es el mensajero, sol de justicia, que nos trae salvación. En el libro de Malaquías, Yeshua es el sol de justicia que nos trae salvación. Ahora, encontrémonos con algo también muy importante. Cada uno de los libros, a partir del nuevo pacto o del Brit Hadasha, corresponde a, por ejemplo, el libro de Mateo. Recordemos que el libro de Mateo fue escrito para los judíos. Y en el libro de Mateo, Yeshua es el reino de los cielos. Muy importante. Esto sí se los voy a mencionar, por lo menos los 4 primeros. Mateo, por favor, usted está tomando nota, ¿verdad?
Mateo, detenga el video, adelántelo, retráselo para que pueda ir tomando de toda la información que le estoy entregando. Esta información me ha costado 25 años estudiar esto, hermanos. 25 años para que esta Biblia que me acompaña 25 años tenga todas estas anotaciones, y hoy se las estoy entregando así, en un segundo. Entonces, en el libro de Marcos, el color primordial del libro de Marcos es el color púrpura. Marcos, gran martillo. En el libro de Marcos, Yeshua es el hombre, y me identifico con él porque es la ofrenda por el pecado. Qué maravilloso, ¿verdad? Vamos a ir al libro de Marcos, Mateo, Marcos, vamos a ir al libro de Lucas. En el libro de Lucas, Yeshua es el Salvador. Este libro de Lucas es escrito a los griegos. Recuerden, Mateo fue escrito ¿a quién? Mateo fue escrito para el pueblo judío. Esto es muy importante que lo tenga presente, hermanos. El libro de Mateo fue dirigido al pueblo judío. El libro de Marcos fue escrito para los latinos, para los romanos. El Evangelio de Marcos, recordemos que Marcos no fue uno de los apóstoles, pero fue avalado por Pedro, y este libro de Marcos corresponde, o dirigido mejor, específicamente al grupo a la cultura latina, entre ellos los romanos, por supuesto. El libro de Lucas, que es un médico griego, recordemos, este libro Yeshua es el Salvador, y este libro ha sido entregado para el pueblo griego. Muy bien. Ahora, finalmente, después de Lucas, encontramos el Evangelio de Juan, y el Evangelio de Juan, que se conoció siempre como el Evangelio del amor y todo lo demás. Allí vemos a Yeshua como el Hijo, el amor de Adonai. Yeshua es el Hijo del Padre Eterno. Es un ejad con el Eterno. Y en este libro nos encontramos que ha sido entregado para cada uno de nosotros, la casa de Israel. Muy bien, interesantísimo, ¿verdad? Ahora, como no puedo hacerlo con todos los libros porque es un tema muy extenso, si alguno lo quiere me avisan, por favor, para poderles enviar la lista completa. Tarea. Estábamos en el punto de la tarea. Todo esto lo mencioné porque para que el canon haya sido establecido hasta nuestros días y tengamos los 66 libros, 39 y 27, es importante tener presente que ese libro tiene la autoría divina y la autoría humana. La autoría divina, que es el soplo de Adonai, la autoría humana, que es la escritura, la grafía, pero que indudablemente ni Yeshua ni el propio Adonai escribieron manualmente la grafía, un libro. Es decir, no escribieron Marcos o Lucas o Hebreo o Gálatas, no. Pero sin embargo, tenemos dos textos bíblicos, uno en el libro de Daniel, capítulo 5, verso 1. Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 5, verso 1. El rey Balsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Balsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén. Muy bien, subraye por favor. Para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Observen, están bebiendo utilizando los elementos sagrados del templo de Jerusalén. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo, de la casa de Adonai que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro y de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero. Recuerden que ayer lo mencioné, cuando se hacen estas traducciones, como la Septuaginta, del original del hebreo al griego, y no conocían ciertos nombres, permítanme que haga nuevamente el ejemplo, no conocían nombres de algunos de los elementos sagrados del templo, entonces preguntaban, ¿qué función cumple? Colocamos las velitas para iluminar y representar las 7
convocaciones de Levítico 23. Muy interesante. Eso nosotros lo conocemos como un candelero, y aquí vemos la palabra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero. Usted ya puede, por favor, cambiar esa palabra en la traducción y colocar allí la menorá. Por favor, coloque menorá, que es el nombre original, el nombre hebreo que todos conocemos. Sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Por favor, subraye la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos le turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra. Pues no es para menos. El rey gritó en voz alta que hiciesen venir a los magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey de los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer las escrituras ni mostrar la interpretación del rey al rey. Entonces el rey Balsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el Espíritu, el Rúa de los dioses santos, y en los días de tu padre se hizo en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, por favor subraye, estoy en el verso 12 del capítulo 5, por si está apenas llegando a nuestro programa. Estoy en el libro de Daniel, capítulo 5, verso 12, contestando nuestra tarea del día de ayer, muy importante, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura. Recuerden la importancia de los colores que mencioné en Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Recuerdan? Serás vestido de púrpura, y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás al tercero en el reino. Entonces Daniel respondió y le dijo al rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Y leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Bueno, vamos a avanzar al verso 25. Y la escritura que trazó es: Mene, Mene, Ketel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, como tu Dios. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Ketel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Balsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercero en el reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Recordemos que leímos justamente los textos ayer. ¿De qué manera? Observen que aquí no nos mencionan a Daniel como profeta, absolutamente para nada. Pero leímos justamente ayer en Mateo 4:4, ¿recuerdan? Que evidentemente fue el mismo Yeshua quien nos dijo, así como el profeta Daniel enseñó sobre este tema. Muy bien, entonces, vemos que toda la escritura inspirada por Dios, a lo que llamamos el canon bíblico,
los 66 libros, son la voz de Adonai, escrita por los hombres. 1500 años, 40 hombres. Ahora, ¿fueron estos hombres santos? Pues evidentemente fueron hombres populares, algunos más estudiosos, algunos más intelectuales que otros, había pescadores, habían carpinteros, hubo una serie de hombres que no por su profesión o por su intelecto fueron escogidos por la gracia del Eterno, que permitió que a cada uno de ellos, de manera especial el Ruach HaKodesh, los utilizara, porque seguramente, repito, a muchos en sus pecados, en sus cosas, en su vida normal de hombres, pero el Eterno los ha escogido, los ha preparado y los ha asignado para esta labor específica de cumplir con la labor. Ahora, el segundo punto de la tarea lo encontramos en el libro de Juan. Vamos a ir allí, por favor, antes de que hagamos nuestra pausa. Libro de Juan en el capítulo 8 y en el verso 6. ¿Por qué estoy mencionando todo esto, mis amados hermanos? Porque de él se habla durante todos los libros, y ya les mencioné en algunos libros de la Tanakh, del Antiguo Pacto y del Pacto Renovado, cómo está representado Yeshua en cada uno de esos libros. Desde el principio, el verbo, por él, en él y para él. Muy bien. Ahora, en el libro de Juan, en el capítulo 8 y en el verso 6, encontramos otro punto interesante. Vamos a leerlo. Empieza la historia en el capítulo 8, en el libro de Lucas, en el capítulo 8, empieza la historia y avancemos por favor al verso 6. Recordemos que aquí se nos habla de la historia de una mujer adúltera. Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndole en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley que nos mandó Moshe, recuerden, los libros canónicos de la Torá, Moshe, debemos apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder asustarle. Pero Yeshua, inclinado hacia el suelo, escribió. Por favor, subráyelo. Estoy en el capítulo del libro de Juan, capítulo 8, en el verso 6. Mas él, inclinándose hacia el suelo, escribió en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Entonces, mis amados hermanos, concluyamos. De todos los 66 libros que tenemos en el canon bíblico, los libros inspirados, con una autoría tanto humana como divina, el autor divino que es quien transmite, el autor humano que es quien escribe, hubo escribientes también, etc. Recuerden, en el Antiguo Pacto los profetas, en el Nuevo Pacto los apóstoles. Importantísimo ese aspecto. Nos daremos cuenta también que ninguno, ni Yeshua, ni directamente el Padre, ellos de su puño escribieron un libro. Pero sí hubo dos momentos en los textos, tanto en Daniel como en Juan, en el que se nos narra que se escribió con el dedo de Dios y Yeshua se inclina y con su dedo también escribe. Es bien interesante, muy importante esos dos aspectos para que usted los tenga presentes. Muy bien, mis amados, vamos a ir a nuestra pausa y ya continuamos. Estudio Bíblico Maná, modalidad en línea. Este programa está dirigido a personas interesadas en el estudio sistemático plural y con una perspectiva hebrea de la Torá, la Tanakh, el Brit Hadashah. El diplomado está dividido en módulos. Cada unidad tiene una duración de 16 semanas. Cada semana, el alumno tendrá que realizar tareas y actividades sobre el tema para poder acreditar la unidad. A lo largo de cada módulo, al estudiante se le asigna un líder para apoyar el crecimiento del estudiante en su jornada de aprendizaje. Comunícate con nosotros por medio de nuestro correo electrónico israelcasaintegral@gmail.com para más información.
Muy bien, mis amados hermanos, gracias y muy atentos a esta información que acabamos de transmitir. Bienvenidos a los módulos, usted se inscribe, participa, estudia, hace sus tareas. Recuerden, Saulo no vino a traer una doctrina, vino a enseñar Torá. ¿Pero qué vino a hacer con quienes estudiaban Torá? Disciplinarlos. Así es que a estudiar módulos, a prepararnos, a capacitarnos, a amar la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra. Muy bien. Quiero, antes de continuar, ya desarrollamos el concepto de tarea, espero que haya sido claro para todos, porque hoy voy a enfocar una parte ya después de la mitad del programa con respecto a un tema muy interesante hablando de canonicidad, libros canónicos, libros deuterocanónicos y libros apócrifos, porque no es lo mismo un libro deuterocanónico que un libro apócrifo. Entonces, vamos a estudiar dos palabras, solo las voy a mencionar, hago una pequeña reflexión sobre ella y luego miraremos algunos libros que se nos mencionan en la Biblia que probablemente existían para el momento en que sus autores escribieron y que también probablemente hasta nuestros días estén desaparecidos o probablemente estén, como por ejemplo en el caso del Museo de la Biblia o el Museo del Libro en Israel. La palabra inicial es antilegómena. Por favor, escriba esta palabra. Interesante, ¿no? Antilegómena no es... esa palabra suena... Antilegómena pareciera ser como una enfermedad, ¿verdad? Como algo así por allá. No. Es una palabra gramatical muy interesante y esta palabra antilegómena se habla o se dice de los libros bíblicos cuyo contenido ha sido objetado. Por favor, observe con detenimiento la palabra que estoy utilizando. Objetado, no necesariamente rechazado. Objetado es que en la medida en que se hace el estudio, la evaluación del contenido espiritual, si puedo decirlo de esa manera, porque recordemos que los libros, y esto también es muy importante que lo tengamos presente, cuando se hace la evaluación de los libros, es importante que recordemos que hay tres aspectos a considerar. La parte literal, la parte metafórica y por supuesto el contenido espiritual o, si puedo decirlo, el contenido teológico. Es decir, desde el punto de vista literal, recordemos que se habla del canon como una vara de medir. Eso es lo literal, medir la dirección, el sentido, la profundidad de esa palabra, es decir, la inspiración divina. Desde el punto de vista metafórico, los libros canónicos tienen una norma de vida, tienen un fundamento, nos establecen un principio de vida. Un principio de vida, como dice el libro de Devarim, capítulo 28, estas son las bendiciones si oyes atentamente la voz de Adonai. Dice Josué, que nunca se aparte de tu boca este libro de la Torá, ni a derecha ni a izquierda, sino que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces prosperarás tu camino y todo te saldrá bien. Por lo tanto, desde el punto de vista metafórico, cada uno de los libros canónicos, los 66 libros, tienen, repito, un estilo, una norma de vida. Recordemos que el apóstol nos enseña en Filipenses, en Gálatas, no andéis como no andemos como el mundo, no os acomodéis a este mundo, no penséis, no habléis, no digáis, no viváis una vida como la vive el mundo, apartaos de todo esto. Es decir, ese es el aspecto metafórico de cada uno de los libros. Y posteriormente tenemos el concepto lógicamente espiritual, el concepto divino, el concepto, comillas, teológico, en el que los 66 libros inspirados los podríamos llamar como los libros sagrados. Por favor, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ayer mencioné que cuando tomamos nuestras Biblias en nuestras manos deben estar tan limpias, tan puras, que estamos tomando en ella, estamos tomando en nuestras manos, por favor, la palabra de Dios, la palabra de Adonai, de Hashem. Segundo libro de Timoteo, capítulo 3, 16, porque esta palabra es inspirada por Adonai, inspirada. Esa palabra inspirada es como dice, y sopla el Rúa, el espíritu de Adonai.
hay una palabra muy interesante en el castellano que es henchido. Cuando los barcos de vela, las embarcaciones de vela, toman el viento y las velas se extienden con el viento y toman el impulso, toman la dirección, toman una ruta. Exactamente así es el soplo de Adonai. El soplo de Adonai viene a nosotros, nos impulsa, nos da una ruta, nos da el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Poderoso. Muy bien, entonces, en esos tres conceptos, repito, la palabra que acabamos de mencionar nos habla de los libros que han sido objetados. Y es importante mencionar cuáles. Un ejemplo. Por ejemplo, el libro de Proverbios fue un libro objetado. Es decir, que al hacer la revisión literal, al hacer la revisión que hemos mencionado de cada uno de ellos, metafórica y teológica, se encontraba en estos libros que, por ejemplo, Proverbios tenía una recopilación de dichos, de expresiones populares, si puedo decirlo con una palabra más moderna, de refranes. Y cuando nosotros miramos los libros Proverbios, nos daremos cuenta que hay una infinidad de textos o de palabras tipo refrán, tipo, repito, dichos populares. Entonces, esos libros fueron objetados hasta que se establece la inspiración divina. Muy bien. El libro de Esther, que ya lo había mencionado en otra ocasión, el libro de Esther fue un libro antilegúmeno, es decir, objetado en el sentido de que en el contenido escritural no aparece el nombre de Adonai, pero que sin embargo, al hacer un estudio minucioso de su contenido, nos daremos cuenta que el nombre de Adonai está encriptado allí dentro del texto. Otro libro que ha sido objetado, por supuesto, el libro Cantar de los Cantares. Para su momento, el libro Cantar de los Cantares era un libro. Es un libro que por supuesto se conoce como el poema del amor. Es un libro que si usted lo lee con detenimiento notará que en la redacción hay palabras, si puedo usarlas de esta manera, sensuales. Bastante sensuales, que describen escenas muy sensuales. Este fue un libro objetado, pero que fue un libro además muy importante porque para esta misma época de paganismo, de muy poca educación y principios morales, este libro entonces se encuentra su divinidad y pasa a ser un libro aprobado. El libro de Ezequiel, por ejemplo, del capítulo 44 al capítulo 48, pareciera ser en sus textos que contradice al mismo apóstol, a Moshe, y esto con respecto al libro de Levítico. Pero hay que entender su escritura para comprender que la apreciación que está haciendo no es una contrariedad. Por favor, dígalo conmigo, la Biblia, la palabra no se contradice, se complementa. Vemos, por ejemplo, también que en el libro de Ezequiel se refiere al reino futuro y se refiere al nuevo templo y hace referencia a lo que será la segunda venida de nuestro amado Yeshua. En el Nuevo Testamento o en el Pacto Renovado, algunos libros antilegúmenos, por ejemplo el libro de Santiago, en el que se habla de que el hombre es justificado por obras. Por favor, preste mucha atención. Por esta razón, el libro de Santiago se consideraba, repito, o fue un libro objetado, un libro antilegúmeno, porque nos decía que la justificación del hombre era por obras, pero sin embargo Romanos nos dice que la justificación del hombre es por fe, porque sin obras la fe es muerta. Amén. Entonces hay que considerar esos dos aspectos para entender que en la Biblia, repito, no hay contradicciones. Muy importante el autor, el tiempo de su autoría. Pablo nos está hablando entonces de una manera absolutamente vertical, es decir, mi justificación desde el punto de vista vertical tiene que ver en mi comunidad, en mi intimidad con Adonai, desde el punto de vista mío con el Padre. A eso hace referencia Saulo cuando escribe en Romanos que la justificación es por fe, en tu intimidad, en tu emuná con el Padre. Y por lo tanto, Santiago nos habla de que nuestra justificación es por obras en el sentido totalmente horizontal.
Saulo nos escribe de la justificación por fe en el sentido horizontal, mi relación con el Padre. Santiago nos dice que la justificación del hombre es por obras en el sentido vertical, es decir, en mi comunión, en mi relación con el entorno, con mis próximos, con mi prójimo. Entonces, cuando entendemos estos conceptos, nos daremos cuenta que los libros pasaron de ser antilegúmenos para pasar a ser libros aprobados, libros canónicos. Vimos, por ejemplo, también el libro de Hebreos, ya lo había mencionado respecto a su autoría y demás, pero vamos a dejarlo hasta allí. Muy interesante este tema, porque nos daremos cuenta que varios autores, como por ejemplo en el libro de Lucas o en el libro de Judas, por ejemplo, en el libro del Judas, que tiene un capítulo, en el verso 25, se nos cita a Enoc. Recordemos que Enoc es uno de los libros apócrifos, y sin embargo, en este libro de Judas se menciona el libro de Enoc. Entonces estos antilegúmenos objetados hasta que había claridad al respecto. En el libro de Lucas, por ejemplo, se nos menciona que en los tiempos, ya lo había mencionado, en los tiempos de Augusto César, se debía hacer un censo de toda la comunidad existente hasta el momento. ¿Y qué tenía que ver eso con la divinidad? ¿Qué tenía que ver eso con la inspiración? Entonces Lucas también nos habla. ¿Por qué? Porque los autores humanos sí evidentemente tomaron algunos textos o libros o expresiones populares para hablarnos sobre esta circunstancia. Entonces, cuando entendemos que el autor humano también citó algunos casos interesantes de poemas, por ejemplo, se hace alusión a poemas griegos del momento que fueron incluidos en el texto bíblico. Muy interesante. Este es un tema apasionante y es un tema muy profundo. Lastimosamente solo se los menciono porque no puedo entrar por razones del tiempo a todos esos detalles. Bueno, muy bien. De cuando en vez, muy seguramente, mi amado hermano, usted ha escuchado, por supuesto, hablar de los libros perdidos. ¿Libros perdidos de la Biblia? Sí. Son un conjunto de escritos que al parecer existían antes de que se compusiera precisamente todo lo que estamos hablando del canon bíblico por autoría de cada uno de los que ya hemos ido mencionando. Sabemos que la existencia de estos libros están allí. ¿Por qué? Porque la Biblia los menciona. Muy importante. La Biblia nos menciona muchos libros, pero hoy lamentablemente esos libros no los tenemos. Han desaparecido y resulta imposible realmente, obviamente, saber qué era específicamente lo que estos libros decían, pero que la Biblia, repito, nos está mencionando. Y por supuesto esta situación ha sido aprovechada por muchos movimientos, grupos, doctrinas especialmente esotéricas, que toman ideas, que especulan sobre los libros, que escondían información de otras civilizaciones secretas, de ciudades, de misterios, de culturas, de fantasías, de información que hoy ha sido, digamos, hoy que estamos viviendo en el siglo XXI, un tiempo de conspiración. Entonces todo esto tiene que ver con esta historia. Pero vamos a ver que estos libros perdidos que la Biblia nos describe están muy relacionados con cada uno de los textos que vamos a mencionar. Entre los primeros libros mencionados, y tal vez de los más antiguos que la Biblia nos menciona, es el llamado libro de las guerras de Yahvé, dice la versión católica, las guerras de Adonai, libro de Números en el capítulo 21. Y es el único que figura en todo el Pentateuco, el libro de las guerras del Eterno. Muy interesante. Tome nota, por favor. Ese es el único libro que se nos menciona en el Pentateuco, o mejor, por favor, en la Torá, en los 5 primeros libros, el único que nos aparece mencionado allí, el libro de las guerras. Y este libro narra específicamente cuando el pueblo israelita marchaba por el desierto hacia la tierra prometida, mientras recorrían ese territorio. Recuerdan la historia que estamos pasando por ese parachá del Mar Muerto y cruzaron el río Arnón. Este señalaba el límite internacional del país de Moab, enemigo de Israel. De modo que los hebreos atravesaban el vado, preocupados y con miedo. Y añade el texto, por eso se cuenta que el libro de las guerras de Yahvé, el protector, es decir, Adonai, se presentó en la tormenta.
Si él ha venido al valle de Arnón, él desfiló, él se puso al lado de la región de Ar, se instaló en la frontera de Moab. Al contar el cruce del río, el autor bíblico se acordó de este antiguo poema y lo citó para enseñarnos cómo Adonai está siempre al lado de su pueblo cuando éste debe enfrentar situaciones de riesgo o de peligro. Entonces, mis amados, el libro de las guerras de Adonai sería pues una antigua colección de poemas sobre diversas batallas del pueblo de Israel contra sus enemigos, que proclamaban cómo Adonai había luchado con ellos, del lado de ellos. Y también, por supuesto, es una fuente de otros poemas que aparecen en la Biblia, como la canción del mar, Éxodo capítulo 15, la canción de Miriam, Éxodo capítulo 15, y la canción de Moché, de Barín capítulo 32, la canción de Débora en Jueces 5, para un amigo muerto. Muy interesante. En las obras que siguen después de la Torá, conocidas como la historia deuteromonista, está Josué, Jueces, Primera, Segunda de Samuel, Primera, Segunda de Reyes. Se cita otros 4 libros perdidos. El primero es el libro de Yazar, interesante, o libro del justo, porque Yazar en hebreo significa justo y se le menciona en 3 ocasiones. La primera, en el famoso relato de la batalla de Gabaón, cuando el general Josué, luchando contra una coalición de 5 ejércitos amorreos, logró detener el sol en medio del cielo con la ayuda divina, y así pudo derrotar a sus enemigos en plena luz del día. Dice la Biblia, y esto está escrito en el libro de Yazar, Josué capítulo 10. Ahora, la segunda mención es el conmovedor lamento de David sobre la muerte del rey Saúl y su hijo Jonathan. En el segundo libro de Samuel, capítulo 1, 19-27, según la Biblia, el joven David era íntimo amigo de Jonathan y su muerte ocurrida durante la batalla de Gelboé lo llevó a componer un largo y emotivo poema que el autor bíblico dice haber tomado del libro de Yazar. La tercera y última cita en realidad no aparece en la Biblia hebrea, sino en la antigua traducción griega llamada la versión de las 70, la Septuaginta. Se trata de un poema atribuido al rey Salomón. Cuando este monarca inauguró el templo de Jerusalén, cuando este monarca inauguró el templo de Jerusalén, entonces este poema fue atribuido al rey Salomón. Tú, Adonai, has dicho que vives en la oscuridad, pero yo te he construido un templo para que vivas, un lugar donde habites por siempre. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versos 12 y 13. La Septuaginta asegura que este poema está tomado del libro de Yazar. Observen, esto tiene que ver con lo que estábamos mencionando, que muchos autores tomaron textos, dichos, refranes, poemas de la cultura, y fueron traídos y quedaron inscritos en el libro, en los libros canónicos. Muy importante. El segundo libro que aparece en la historia deuteronomista es el de los Hechos de Salomón. Después de relatar los acontecimientos más importantes que tuvieron lugar durante su reino, el autor bíblico termina diciendo: el resto de los Hechos de Salomón, todo lo que hizo y su sabiduría, no está escrito en el libro de los Hechos de Salomón. Esto está en Primera de Reyes, capítulo 11. El historiador bíblico da a entender que se trata de un libro que guarda los registros oficiales del rey y que se halla en los archivos del Palacio de Jerusalén. Supuestamente en ella se basó para componer el relato sobre Salomón que aparece en el primer libro de Reyes, capítulo 3. El tercer libro mencionado es el de las Crónicas de los Reyes de Israel. Interesante. Estoy tomando un texto que encontré sobre el tema que me pareció interesante y se los quiero compartir. El texto perdido más nombrado de todos, este texto, el tercer libro mencionado, es el de las Crónicas de los Reyes de Israel. La Biblia, los libros canónicos, la Biblia lo menciona por 18 ocasiones. La primera vez aparece al final de la vida del rey Jeroboam, al contar su muerte y sepultura, dice el autor sagrado.
El resto de los hechos de Jeroboam, como guerrero y como reinó, están escritos en el libro de las Crónicas de los Reyes de Israel. Esto es primer libro de Reyes, capítulo 14. Y a partir de aquí lo menciona 17 ocasiones más cada vez que termina de contar la historia de un rey de Israel, empleando la misma fórmula. O sea que esas crónicas fueron la fuente que él empleó para escribir la historia de la monarquía del norte. Apasionante. El cuarto y último de los libros perdidos que aparece en la colección histórica es el de las vidas del rey Roboam. El resto de los hechos de Roboam, todo cuanto hizo, no está escrito en el libro de las Crónicas del rey de Judá, primer libro de Reyes, capítulo 14. Y a partir de aquí el autor la usará cada vez que termine la historia de algún monarca del reino del sur, textos hechos de otros textos. Si seguimos buscando, veremos que también se mencionan libros perdidos en la llamada historia cronista, formada por las Crónicas, Esdras y Nehemías. Para comprender mejor esta historia cronista, los autores tuvieron que recurrir a numerosos textos escritos anteriormente, que les sirvieron de fuente. Algunos de ellos los conocemos porque terminaron dentro del canon bíblico, como el libro de Reyes, Segunda de Crónicas o el libro de Isaías. Pero hay otros que se han perdido. Estos escritos desaparecidos se mencionan en la historia cronista y son 12. Voy a mencionarlos porque esto es interesante. Todo esto está escrito en nuestra Biblia y probablemente lo hemos pasado por alto, probablemente no le hemos dado importancia, pero es fundamental porque si quedaron inscritos en la canonicidad de la Biblia, en la inspiración divina, es porque tiene un propósito establecido. El primero, libro de los hechos del vidente, Samuel. Libro de los hechos del vidente Samuel, primer libro de Crónicas, capítulo 29. De aquí se tomaron los datos para escribir la historia del rey David. Segundo, los hechos del profeta Natán, primer libro de Crónicas, capítulo 29, segundo libro de Crónicas, capítulo 9. Proporcionó nueva información sobre el rey David y también sobre los hijos de Salomón y el rey más sabio de Israel. Libro número 3, los hechos del vidente Gad, primer libro de Crónicas, capítulo 29, sirvió como una tercera fuente para escribir los detalles sobre el rey David. Libro número 4, profecías de Ahías de Silo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 9 y capítulo 29. Contenía más noticias y referencias acerca del rey Salomón. Número 5, visiones del vidente. Voy a ir un poco más rápido porque estamos sobre el tiempo. Los hechos del profeta Shemías, número 6, 7. Comentario del profeta Ido, segunda de Crónicas, capítulo 13. Número 8, comentario del libro de Reyes. Número 9, las historias de Osías, escrito por Isaías, segunda de Crónicas, capítulo 26. Los hechos de Josaí. Número 11, las lamentaciones, escrito por segunda de Crónicas, capítulo 35. El libro de Crónicas, Nehemías, capítulo 12. Y finalmente, en los libros de los Macabeos, primera y segunda de Macabeos, que se mencionan en lo que conocemos como los deuterocanónicos, estos dos últimos libros perdidos están perdidos hasta el día de hoy. En las memorias de Nehemías, allí se contaba cómo cuando los babilonios destruyeron el templo de Jerusalén, el profeta Jeremías logró salvar el arca de la alianza y esconderla en una cueva de las montañas de Transjordania. También contaba que Nehemías había fundado en Jerusalén una biblioteca con textos importantes de todo el pueblo de Israel. El segundo de las cartas de los reyes sobre las ofrendas, una antigua colección de cartas de los reyes persas a los judíos en Jerusalén con directivas sobre cómo debían celebrar sus prácticas religiosas del templo. Maravilloso. Comedia griega en la Biblia. Estos son los famosos 19 libros perdidos de la Biblia. Resulta difícil saber si eran libros en el sentido moderno de la palabra o simplemente colecciones orales y transmitidas de generación en generación por los mismos israelitas. Pero, aun cuando hubieran sido verdaderos libros, el hecho de que la Biblia los mencione o cite por parte de ellos no significa que automáticamente hayan estado inspirados por Dios y que debían formar parte de la Biblia. Eso lo vemos, por ejemplo, en el último libro mencionado hace un momento, las cartas de los reyes sobre las ofrendas. Este contenía la correspondencia enviada a Jerusalén por los reyes de Persia, cuando los israelitas
dependían de ellos. Era pues una obra de autores paganos y mal puede decirse que constituía un libro para incluir en la Biblia. Lo mismo ocurre con el Nuevo Pacto, donde Pablo, en el discurso que pronunció en el Areópago, que esto fue lo que mencioné hace un momento, en el Areópago de Atenas, cita el libro Fenómenos del poeta griego Arato. Interesantísimo, esto me pareció importantísimo, del siglo III antes de Yeshua. También en su carta a los Corintios, 1 Corintios capítulo 15 y 33, menciona la famosa comedia de Thais del escritor ateniense Menandro, siglo IV antes de Yeshua, y la carta de Tito, que también lo mencioné. Recuerden, los libros antilegúmenos tenían estos textos, y la carta de Tito hace referencia a los oráculos del poeta cretense Epídemes. Y esto no significa que la filosofía estoica o la comedia griega o la poesía cretense deban ser incluidas en la Biblia. Interesante. Vamos a dejarlo allí porque el estudio es apasionante, hermanos. Es una historia realmente maravillosa porque leemos y leemos y leemos nuestras Biblias. Y en una gran mayoría de ocasiones pasamos por alto todos estos detalles tan importantes cuando se nos mencionan todos estos libros. Observen, en muchos de los textos se ha incorporado poemas, se han incorporado dichos, se han incorporado noticias del momento, se incorporaron las comedias griegas, etc. Y están escritos en nuestra Biblia. Importantísimo. Ahora, quiero que cerremos, mis amados hermanos, si me acompañan por favor, al libro de Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, primer libro de Tesalonicenses, capítulo 2, y en el verso 13. ¿Por qué quiero hacer un cierre? Creo que estoy en el tiempo para hacer el cierre, con dos textos bíblicos. Porque esta porción de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, es maravillosamente importante y quiero pedirle de manera, por favor, muy especial, ya saben, subrayar, resaltar este texto. Dice, verso 13, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Hashem, de que cuando recibisteis la palabra de Adonai, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Hashem, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esto es lo que determina el canon bíblico, mis amados hermanos, que cuando nosotros leemos, cuando nosotros compartimos la palabra, estamos compartiendo la voz de Adonai. Lo mencioné igualmente. Como dice el libro de Hebreos, si yo escucho una palabra, si usted está escuchando este programa, usted está escuchando este mensaje, Adonai está hablando a través de mis labios, de mi voz, a tu corazón, y está revelando una palabra, y está ministrando a tu vida. Pero esto sucede si oyeres atentamente la voz de Adonai. ¿Cuál es la voz de Adonai? Esta es la voz de Adonai. Este es el libro sagrado, este es el libro Kadosh. Kadosh, Kadosh. Cada palabra inspirada por el Ruach HaKodesh, por favor, que es palabra viva, que tiene poder, que reargulle, que penetra, que escudriña hasta los tuétanos. Recuerden Hebreos capítulo 4, verso 2. Vamos a leer nuevamente el texto de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Por favor, subraye este texto. Por lo cual también nosotros sin cesar. Leámosla en un contexto un poco anterior. Vamos a leerla desde el verso 11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros. Y os encargamos que andubéis, recuerden, mire, que andéis como es digno de Adonai, que os llamó a su reino y gloria. Observen, un principio de comportamiento. Andad como hijos de luz.
Entonces aquí nos está diciendo Pablo, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Elohim de que cuando recibiste esta palabra, estos libros canónicos, estos 66, la recibisteis no como palabra de hombres, humanamente, filosóficamente, como doctrina de hombres, sino que la recibisteis como libros canónicos, como libros inspirados, como la palabra de verdad, según la palabra de Adonai, que es verdad, la cual actúa en vosotros como creyentes, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Adonai en Yeshua HaMashiach, que está en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron, el pueblo de Israel. Es precioso este texto, maravilloso, maravilloso. Para concluir nuestro programa, creo que es un texto que nos da una gloria eterna, la gloria de Adonai sobre nuestros corazones, porque este tema tan apasionante del canon nos ha dejado una enseñanza maravillosa, para que cada vez que abramos nuestras Biblias, cada vez que leamos un pasaje bíblico, por sencillo, por corto, por abreviado que parezca, es la voz de Adonai que me habla, que me enseña, que me transforma, que me cambia, que me moldea, que me dirige, que me da un camino. Libro de Lucas, capítulo 24, en el verso 44. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la Torá de Moshe, en los profetas y en los salmos. ¿De qué nos está hablando aquí? Aquí nos está hablando del Tanakh. Por favor, vaya a su Biblia, lea conmigo. Juan, estoy en el Evangelio de Juan, en el capítulo 24, en el verso 44. Observen este texto tan importantemente maravilloso que el Eterno nos está entregando. Dice esta palabra. Y les dijo, ¿quién está hablando aquí? Yeshua. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo escrito de mí en la Torá de Moshe, en los Nevilim y en los Ketubim, es decir, en la Tanakh, es decir, en la Biblia hebrea, es decir, en los libros canónicos del pacto antiguo, de la Tanakh, como prefiera usted llamarlo. ¿Cuáles son? La Torá, los Nevilim, los Ketubim, el Tanakh, los 39 libros que hemos estado estudiando esta semana. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Bueno, mis amados hermanos, creo que estoy sobre el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido, creo, a mi modo de ver, muy especial. Mi corazón se goza con la enseñanza. Creo que hemos aprendido hoy momentos y palabras extraordinariamente interesantes. Les doy gracias, hermanos, por recibir esta palabra. No como palabra de hombres, sino recibir esta palabra como la palabra que Adonai nos entrega a través de su Kadosh Torah. Así como fue escrito de mí, dijo Yeshua, en la Torá, en los Nevilim, en los Ketubim, en la Tanakh judía, ahí está escrito todo de mí. Y vimos que a lo largo de todo el texto bíblico, Yeshua, su nombre, cumple una función y está establecido puntualmente para que algo nos determine en cada uno de estos libros canónicos. Quiero cerrar cómo aparece el nombre de Yeshua. ¿Qué representa Yeshua en el libro de Apocalipsis? Muy bien, en el libro de Apocalipsis, el libro de las revelaciones, Él es el que ha de venir. Él es la revelación divina. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Hasta el día de mañana, mis amados hermanos. Muchísimas gracias por acompañarte. Gracias, hermanos, por compartir este video. Gracias por sus mensajes. Gracias por colocar ahí el me gusta. Y gracias por ver otros videos que estamos compartiendo hace tantos años. Hay estudios mucho tiempo anterior a este, en el que ya hemos hablado sobre estos temas. Usted puede buscarlos allí en nuestro portal Israel Casa Integral.
y continuar profundizando el tema. Shalom, mis amados, mi amada Mispajá para todos ustedes. Shalom, shalom. Desde la ciudad de Cherryville, su hermano Pastor Roberto Alfaro, Israel Casa Integral. Bendiciones, verajá especial para todos. Será entonces. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radiogénesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radiogénesis 1.28, la frecuencia de la familia.